Los agoreros del desastre se equivocaron una vez más. La economía de México ha superado a la de España y estos mismos españoles lo están aceptando. Hay que estar contentos, hay que estar muy emocionados. Incluso en un medio español dicen que somos la próxima China. ¿Eso qué significa? Significa que va a haber un montón de empleo y un montón de auge económico en nuestro país. Y de hecho lo titulan así: arrebatarle a China el puesto de superpotencia y de fábrica del mundo. El potencial de México se dispara. Lo tengo que recalcar otra vez. Dicen que México va encaminado a ser una superpotencia. Así es como lo están diciendo en este medio español, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo debido a diversos factores de los que vamos a hablar en este video, y todo gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a cómo ha estado llevando la economía. Les tengo preparado un video de eso que se los voy a mostrar en un momento. Pero es que ¿qué decían los televisos, los TV aztecos? Que bueno, un poquito antes de las elecciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las redes sociales estaban empezando a tomar fuerza. Ya ahorita ya están consolidadas, por supuesto, las redes sociales. Por eso ahorita la radio, la televisión, pues ya no tienen tanta influencia en cuanto al mundo de la política aquí en México. La gente está muy consciente. Yo los veo a ustedes en sus comentarios, los veo en las redes sociales, que incluso ahorita les voy a poner una evidencia de esto que les estoy diciendo, que incluso ustedes mismos, por ejemplo en TikTok, en los shorts de YouTube, en Facebook, hacen de alguna u otra manera sus críticas a los prianistas. Estos prianistas que por supuesto ya no engañan a nadie. Y sí me gustaría empezar con esto que les comenté a lo último, donde pues la misma gente sube este tipo de videos a las redes sociales para viralizarlos, para exhibir a estos corruptazos del PRIAN. Por ejemplo, Kenia López Rabadán, que es una senadora por el Partido Acción Nacional, sube este video, según ella, muy contenta, muy feliz, porque se unió otra vez. Por cierto, se unió el Va por México para las elecciones del Estado de México y Coahuila. Y cheque nada más cómo la ridiculiza un ciudadano común y corriente como nosotros. Avísenle a López Obrador que el PAN, PRI y PRD ya nos pusimos de acuerdo. Y con la ciudadanía vamos a ganar en 2024. No hables tus mierdas. Eso no es todo. He estado viendo pues muchísimo de este tipo de videos sarcásticos en contra de los prianistas, como este otro. Vamos a checarlo. Hoy recibimos una gran noticia. El PAN, PRI y PRD han definido ir en alianza el próximo 2024 para ganar la jefatura de gobierno. No creo. ¿Cómo la ves, México? No creo. Pues ahí podemos ver cómo es que la misma gente los está evidenciando. Esos videos que les acabo de pasar tienen cientos de miles de reproducciones en la red social TikTok. Y pues es un duro golpe para ellos. Porque cada vez más y más gente se está politizando y se está dando cuenta que estos corruptazos estaban llevando a México al desastre. Cosa contraria de la que está sucediendo hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el peso mexicano se sigue apreciando, y todo esto gracias al manejo que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador de nuestra economía. Y que no nos quieran engañar, con los expresidentes esto no sucedía. Aquí están las devaluaciones. Por ejemplo, con López Portillo una devaluación de 562%. Con De la Madrid una devaluación de 1552%. Ya con Salinas de 36%. Con Zedillo del 180%, con Fox del 15%, con Calderón de 18% y con Peña Nieto del 55%. Es decir, nunca hubo apreciación de nuestra moneda en los sexenios prianistas. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador sí está habiendo apreciación, y esto no es coincidencia. Que no les quieran decir lo contrario. Sí tiene que ver el presidente muchísimo en esto. Y es que quiero que miren, que escuchen lo que decían los agoreros del desastre, como por ejemplo en aquellos años David Páramo. Chequen. Afortunadamente parece poco probable el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Sin embargo, si tuviéramos la desventura de tenerlo como presidente, en muy poco, créame, en muy poco tiempo estaríamos viviendo una situación similar a la que atraviesa el pobre pueblo de Venezuela.
¿Qué tal? ¿Qué tal? No se la pueden creer estos que se decían expertos. Según él, es autodenominado, por cierto, padre del análisis superior, ¿no? Del análisis económico superior. Pero eso no es todo, sino que los agoreros del desastre, como Loret y Chumel, ya sabemos que Chumel decía, compren dólares, y Loret, que el dólar iba a llegar a 35 pesos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no es todo, sino que también había otros, como Leo Zuckerman y un supuesto experto que él invitó a su programa, donde estaban diciendo que el dólar se iría a 25, 27 pesos. Cheque nada más. Hay un escenario, hay Tratado de Libre Comercio, no gana López Obrador. Hay otro escenario, no hay Tratado de Libre Comercio y gana López Obrador con una buena mayoría en el Congreso. ¿Te gustan estos dos escenarios? ¿Entre cuánto y cuánto te gusta En el primer escenario... O sea, el primero no gana López Obrador y hay tratado. Estaríamos en alrededor de 18, 17.50 probablemente. O sea, ya no hay mucho para abajo, no, digamos. porque acuérdate que están las tasas de interés de Estados Unidos que van a pegar. Perfecto. En el otro, ¿hasta cuánto se puede ir? Es decir, no hay tratado, gana López Obrador con un buen margen. 25, 27, dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Oye, pero pues es que sí es un chorro, ¿no? O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso mexicano, ¿no? Si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado. Y no hay tratado, y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética, evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, 25, 27. Sí. No, y al final Leo Zuckerman se lo quiere recalcar. Se va a ir hasta 27, ¿verdad? A 25, 27, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es que este señor, Luis Miguel González, es el director de El Economista. En aquel entonces, no sé ahorita, pero es director de un medio de comunicación que se dedica a eso, al análisis económico. Y es que tú dirás, bueno, es un experto y se equivocó por un poco. No, se equivocó por casi 10 pesos, imagínense, a 27 pesos el dólar. Se equivocó por un margen gigantesco. Esto fue un poquito antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, por cierto. Y hablando de TikTok, pues llevo 7 videos en TikTok y 24 millones de reproducciones entre todos los videos. Subí uno hace 12 horas y tiene 10.5 millones de reproducciones. Me está volando la cabeza esta red social de TikTok. Hay muchísimo alcance. La gente ahí está también muy politizada. Hay un montón de personas, muchísimas millones de personas que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí. También en Facebook lo estoy subiendo. Pero este video sobre el peso mexicano, sobre la fortaleza del peso mexicano, tiene 10.5 millones de reproducciones en 12 horas. Y se lo voy a poner a continuación para quien no lo haya visto. ¿Por qué rayos el peso mexicano está tan fuerte? Es que hoy 13 de enero el dólar está a 18.85 pesos. El peso se ha apreciado un montón. Esto nunca había pasado con otro presidente. Siempre era devaluación tras devaluación. Y hoy estamos viviendo algo inédito. Nuestra moneda está agarrando mucho valor. Y te voy a dar las 5 razones de esto. 1. La política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha permitido que aumente el precio de la gasolina. El presidente compró una refinería en Deer Park, Texas. Reacondicionó las otras 6 refinerías que ya teníamos, aumentando así la capacidad de refinación de estas, y aparte está por terminar la refinería de Dos Bocas en Tabasco para que así seamos 100% autosuficientes en combustibles. México consume 1 millón de barriles diarios de combustible. Y el último dato que pude encontrar en internet de cuánto se había refinado en México a diario fue de 800,000 barriles diarios. Esto en octubre del 2022. Y Pemex tiene la meta al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador de refinar 1.200.000 barriles diarios. Esto incluye la gasolina Magna, Premium, Diesel y Turbocina. Todo esto también ha hecho que Pemex recupere el mercado interno de la venta de combustibles en nuestro país. Y pues bueno, si la gasolina sube, todo sube. En esta ocasión no ha subido, ya que el gobierno federal ha metido grandes estímulos para los combustibles. Y el presidente ha asegurado que si no metieran estos estímulos, la gasolina costaría 35 pesos. Cosa que no ha pasado. Número 2. Hay niveles altísimos, históricos en inversión extranjera aquí en México. Debido a las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, los estadounidenses, japoneses y también alemanes han decidido empezar a cerrar sus fábricas en China y trasladar
trasladarse al Bajío mexicano. Un gran ejemplo de esto es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la BMW, empresa alemana, va a instalar una fábrica en San Luis Potosí con una inversión de alrededor de 800 millones de euros. Y a esto le podemos sumar otras 400 empresas que quieren relocalizarse mudándose de China a México. Y esto ya está confirmado por la mismísima secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Y es que Estados Unidos no quiere perder su poder e influencia que tiene en todo el mundo, ya que China se estaba catapultando para ser la próxima hegemonía. La pregunta aquí es, ¿le servirá a Estados Unidos esta estrategia para detener a China? Pues por lo menos México se está beneficiando de todo esto. Número 3. La política de no endeudamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy al contrario de los presidentes anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido no endeudar a México. Más bien lo que ha decidido hacer para obtener recursos es tener una política de austeridad muy disciplinada y cero tolerancia a la corrupción. Es decir, ya no se roban el dinero que se robaban antes. Se calculaba que se robaban alrededor de 500,000 millones de pesos anuales los prianistas. Y todos los recursos que se están ahorrando pues se están invirtiendo en infraestructura alrededor de todo el país. Ahí tienes al AIFA, ahí tienes el Tren Maya. Hay obras por todas las carreteras. Se están construyendo caminos nuevos, carreteras nuevas. Todo esto aumenta el turismo. Y los inversionistas pues les gusta esto porque hay una gran fortaleza en nuestra economía y se refleja en el valor del peso. Incluso en un par de ocasiones vino la directora del Fondo Monetario Internacional a platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecerle un préstamo, el cual el presidente por supuesto no aceptó. Número 4. México, Estados Unidos y Canadá acordaron en la cumbre pasada, el 10 de enero del 2023, en Palacio Nacional, un acuerdo de sustitución de importaciones. Esto significa que varios insumos que se fabricaban en China los van a fabricar en nuestra región Norteamérica para nuestro propio consumo. De hecho, se está buscando producir en Norteamérica el 25% de lo importado desde Asia. Eso y la amistad que hay también entre los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá. Número 5. El Banco de México está haciendo bien su trabajo. Son muy responsables los funcionarios de Banxico en estos momentos. Bajan la tasa de interés cuando se necesita, la suben cuando se ocupa. Un ejemplo de esto es que Banxico elevó al 10.5% la tasa de interés, cerrando el 2022 con nivel récord. Todo esto para llevar a la inflación general a la baja. Y ahora que sabes todo esto, te vuelvo a preguntar. Y bueno, ya entrando en el tema de España, vamos a checar esto que, por cierto, ya me imagino que muchos de ustedes sabían esto, de que México ya supera a España en Producto Interno Bruto por buen manejo de la economía. Y esto es importante porque ya Larry Fink había dicho que México es un destino muy atractivo para invertir. Y esto no lo dijo el 2023 ni 2022. De hecho, lo dijo desde el año 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya estaba en la presidencia. De hecho, Larry Fink ha visitado al presidente Andrés Manuel López Obrador en un par de ocasiones. Y pues claro, es importante que este señor lo diga porque él es el director de BlackRock, uno de los gigabancos más grandes del mundo, que se dice que también son los dueños del mundo, porque ellos tienen acciones en cualquier marca, en cualquier producto, incluso mayorías de acciones en algunas ocasiones. La mayoría de la empresa les pertenece. En cualquier marca, cualquier producto que se les ocurra, ellos están metidos ahí, incluyendo Nike, por ejemplo, Sony, Panasonic, Mattel, etcétera, etcétera. Y pues bueno, es interesante que después de ver que México supera a España y que hay noticieros españoles, que ahorita vamos a ver el video, por cierto, que ya están diciendo que México va a ser la próxima China, que vamos a ser un país aún muchísimo más rico de lo que ya somos y que es muy probable que seamos una siguiente superpotencia, pues el presidente se reúne con Pablo Iglesias allí mismo en su oficina en Palacio Nacional. El presidente ya dijo de qué hablaron de cómo es que los corruptos apoyan, por ejemplo, en los medios de comunicación, entre otras cosas, por supuesto, en la economía de México, de España. Pablo Iglesias era el vicepresidente segundo de España, por cierto, y es líder de un partido allá en aquel país, es el dirigente de Podemos, así se llama el partido, y pues vemos que simpatiza muchísimo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador relató de lo que platicaron. Vamos a checarlo. Ayer estaba hablando con Pablo Iglesias de España y estábamos tratando este tema de cómo la oligarquía, la minoría rapaz, los corruptos que dominan en algunos países, se apoyan mucho en los medios de información, del papel de lo mediático, de cómo
llegan a ser decisivos. Y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de estados técnicos, ya no como antes. Bueno, es interesantísimo y el mismo Pablo Iglesias escribió esto en su Twitter junto con la fotografía que ya les mostré, diciendo que ha sido un honor que nos reciba el presidente de México, López Obrador. Hemos hablado de España, de México, de América Latina y por supuesto de medios de comunicación. Y después él mismo puso ese video que les acabo de reproducir y le dice: gracias, presidente. Interesante, ¿no? Como los mismos españoles, pues ya estamos viendo que hay políticos importantes allá en España que tienen admiración por México y admiración por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo estamos viendo, ahí está la fotografía de cómo la presume a los cuatro vientos este señor Pablo Iglesias. Y quiero que miren lo bien que hablan de México en un noticiero español llamado Negocios TV, donde dan datos muy pero muy precisos de lo que se viene para la economía mexicana en los próximos años. Incluso dicen eso, que ya se los comenté en 3 ocasiones en este video, de que México sería la próxima China, o sea, la próxima fábrica del mundo. Imagínense los grandes beneficios que se vienen para nuestro país. Vamos a checarlo. Otras referencias que vigilamos en el día de hoy. Bueno, ayer les hablábamos de esa reunión trilateral, ese encuentro entre Estados Unidos, México y Canadá. Joe Biden, Justin Trudeau, Manuel López Obrador, los 3 países se reunieron y lo hicieron en México por primera vez en casi una década para la 10ª edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte. El lugar escogido para este encuentro no puede tener más relevancia en estos momentos. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la coyuntura económica que empezó en 2020 pone a México como una de las regiones con más potencial de convertirse en un país rico en la próxima década. Marta Vilar, cuéntanos claves de esa reunión trilateral. Bueno, pues Marta, muy buenas tardes. En primer lugar, decías que bueno, es uno de los que más potencial tienen ahora mismo para convertirse en un país rico, pero no solo eso, para quitarle el puesto también a China como superpotencia, pero superpotencia que además es la fábrica del mundo. Bueno, ¿a qué nos referimos? Está ocurriendo en México toda una revolución industrial por la que, bueno, pues hay un fenómeno que realmente es la causa, ¿no?, de esa revolución industrial, que tiene un nombre, es nearshoring. Eso básicamente se refiere al fenómeno de que las empresas relocalicen su producción en determinadas áreas. En este caso estaríamos hablando de una relocalización que se daría en México. Lo que está pasando ahora es que Estados Unidos y China han dejado de producir uno en el país del otro, es decir, Estados Unidos en China y China en Estados Unidos, para producir en un país concreto, que es México, al final el país vecino de los Estados Unidos. Bueno, tiene una explicación muy sencilla este fenómeno del nearshoring. Al final, a Estados Unidos, después de la tensión que hay desde hace años con China, también empezando un poco por la guerra comercial en 2018 y terminando ahora también por la situación de Taiwán, pues claro, no le interesa depender de este país, de China, de Asia en definitiva, para seguir produciendo y además a unos precios muy baratos. Por eso en México ha encontrado, bueno, un aliado, un vecino, desde luego un país amigo, con costes logísticos baratos, bajos, también con costes de transporte muy bajos y además con mano de obra cualificada para estos asuntos. Lo mismo para China, pero al revés. Ha querido asentar a sus empresas fuera de Estados Unidos, pero cerquita, es decir, en el país vecino, en México, para asegurarse de que sus productos, los productos que generen y que produzcan allí, pues llegan más rápido a Estados Unidos y no tienen que sufrir, pues, bueno, al final todas esas complicaciones de producir en un país que está demasiado lejos del lugar de destino, básicamente. Esto es México, claro, le ha venido de perlas. De hecho, por ejemplo, ya hay datos que corroboran ese chute de interés en el nearshoring. Por ejemplo, la demanda de espacio industrial en México ha roto un récord en el año 2021 y ya se sitúa en las 3,5 millones de metros cuadrados de espacio de demanda de espacio industrial, es decir, que bueno, pues se buscan lugares, muchos lugares en México para producir y seguir produciendo, y claro, eso es dinero y mucho dinero para México. De hecho, por ejemplo, hay datos que aseguran que el 62%
2% del comercio de México se genera gracias a empresas manufactureras. Les decíamos que la demanda de ese espacio es de espacio industrial. Pero otra gran explicación de por qué se da este fenómeno del nearshoring es ese acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que se firmó en 2020 y que se conoce como el TMEC. Bueno, es que hay que decir también que de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, México es quien más se beneficia de los tres exportando sus productos a los otros dos, Estados Unidos y a Canadá. Y de hecho, 8 de cada 10 productos y servicios exportados en México se venden gracias a este acuerdo de TMEC, según la revista Forbes. Por lo tanto, la conclusión que sacamos básicamente es que gracias a su ubicación estratégica, desde luego, a la pandemia y a todo lo que ha supuesto de cuellos de botella cuando se producía prácticamente todo en China, y también un poco por la tensión geopolítica que hay ahora mismo en todo el mundo, todo esto ha hecho que México cada vez tenga más potencial para ser la nueva fábrica del mundo y por tanto la nueva superpotencia que, quién sabe, igual algún día también podría llegar incluso a ser algo parecido a lo que es China hoy en día. Es interesantísimo los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que muchos todavía no somos conscientes de este tiempo histórico que estamos viviendo en estos momentos. Hay muchas cosas por las que tenemos que estar muy felices gracias a este gobierno mexicano y mexicanas reales. Hay que decirlo así, es la verdad. Mi nombre es Isaí Ramírez, reporté para Que Seas Verdes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.